placer ver una audiencia tan diversa y presto cualquier duda y, digamos, prejuicio acerca de las ideas de la libertad y las ideas de libertarias que lamentablemente a lo largo de pronto de la última década se han, digamos, distorsionado en términos de pronto de un prejuicio, digamos, que ser libertario es defender como el querer hacer lo que yo quiera o el poder hacer, digamos, una especie de libertinaje y cosas de ese estilo, y que lamentablemente personajes como Gloria Álvarez han distorsionado lamentablemente el concepto libertario, ¿sí? Cosa que no es, cosa que para nada es. Entonces, la idea es no solamente eliminar esos prejuicios acerca del concepto libertario, sino hablar de cómo el mayor riesgo, que es la unidad política, está tomando, sustituyendo la autoridad de la familia. ¿Sí? Que al final es lo que, digamos, el tema central de la charla, y cómo eso ha sido un proceso a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si Johanna, David, de pronto tengan algún, digamos, una línea directa, o empiezo, o si desean por un tema en particular. No, Antonio, yo creo que tú tienes ahí la línea adelante y tú ya marcaste con ese título hacia dónde puedes dirigirse esta conversación o esta exposición. Y después de ahí yo creo que podremos dar algunos aportes o generar ahí alguna dinámica para ir enlazando pues con, con ese tema de Listo. interés para nosotros que es el tema de la familia y hasta dónde, ¿no es cierto? Pues debe ser el rol del Estado y cómo las familias debemos protegernos en este tiempo para que nosotros no se pierda esa autonomía y esa potestad que tenemos nosotros de educar, guiar eh, a nuestros hijos, además de transmitir una serie de valores, de tradiciones, ¿no es cierto? Y nos preocupa la injerencia del Estado porque hoy pareciéramos tener un Estado que nos dice cómo debemos comportarnos, qué temáticas debemos enseñar a nuestros hijos, cómo debemos comportarnos, qué tipo de visión de mundo debemos tener. Entonces es preocupante, ¿no? Entonces el espacio es todo tuyo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, se oye bien, todo perfecto, el sonido, perfecto. Listo. Digamos, lo primero que hay como, el primer argumento es que la libertad, desde el punto de vista libertario, la libertad no es un querer hacer, o sea, no es un deseo, no es una especie de yo quiero entonces, no sé, acostarme a las 3 de la mañana, comer lo que quiera, hacer cualquier tipo de prácticas, o sea, una especie de voluntarismo. Esa interpretación de la libertad desde un punto de vista de voluntarismo, esa es la interpretación que hace la izquierda del progresismo. Sí, el yo quiero hacer lo que quieran, entonces por consiguiente, en esa lectura, si alguien me limita, si yo quiero viajar, o si yo quiero gastar, o si yo quiero, no sé, derrochar y no puedo, entonces la sociedad me debe, y por eso las lecturas desde la libertad, desde el punto de vista de la izquierda y el progresismo, siempre es a que los demás paguen esos deseos insatisfechos a través de su discurso, a través de su dinámica, y eso es lo que hemos visto a lo largo del tiempo que se ha consolidado. Eso no es la libertad que nosotros defendemos. La libertad, desde el punto de vista libertario, es defender los derechos naturales. O sea, es una relación de justicia. O sea, nosotros lo que decimos es, la libertad es una facultad que cada persona tiene, ¿sí? De disponer de lo que tiene, sin afectar a un tercero. O sea, ya ahí implica una relación jurídica. Porque no es el yo quiero hacer lo que desee, o sea, no es el deseo, no es una voluntad, ¿sí? Sino es una facultad. La facultad de disponer de lo propio. ¿Y qué es lo propio? No estrictamente el patrimonio y los activos, o sea, la propiedad, sino de su mente, sus decisiones y de su propio ser, ¿sí? O sea, de su vida. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, la libertad entonces es una relación jurídica, es un orden jurídico. Eso es la libertad desde el punto de vista libertario. Ya la libertad, el debate sobre la libertad, eso es un debate interesantísimo, amplio, y que, digamos, compete sobre todo al área de la filosofía. Recuerden que hay deterministas, hay las personas que piensan, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, no es del libertarismo. Si existe o no existe libre albedrío, si o somos seres autómatas químicamente, biológicamente, o sea, ese debate le compete a la filosofía. Es interesante, pero ese debate no, o sea, esa clave o esa forma de interpretar la libertad no es lo que le compete al libertarismo. Lo que le compete al libertarismo es decir, bueno, Joana,
David, ¿sí? Ellos tienen su familia, su casa, su carro, su celular, su computador. Ellos dispondrán, a su juicio, con sus criterios, de su uso. ¿Y cuál es el límite del uso? El otro. O sea, el otro es el límite del uso. Entonces, ya la relación de la libertad tiene límites. O sea, ya el defender la libertad ya implica un límite. Por eso es que a mí, yo me acuerdo que hay una amiga en común que ella dice que ella no es libertaria porque para ella la libertad debe tener límites. O sea, que por eso ella no es libertaria, que porque ella considera que la libertad tiene límites y que por eso ella es conservadora. Cosa que, por ejemplo, yo personalmente como cosmovisión de vida soy conservador. Y yo diría, pero ella no ha interpretado correctamente la palabra libertad, porque ella interpreta la libertad como el yo quiero hacer lo que quiera. Entonces, si yo quiero hacer lo que quiera, si ustedes algunos han visto la película La Purga, eso es una consecuencia del yo hacer lo que quiera. Ah, no, entonces si yo quiero hacer, entonces irme a robar o ir a asesinar o ir a violar, entonces lo puedo hacer porque soy libre. No, eso ya es un crimen. O sea, hacer lo que yo quiera sin ningún tipo de límite no es libertad, es criminalidad, porque usted está rompiendo ese límite que es el otro. Entonces, nosotros lo que decimos es la libertad es la facultad de disponer de lo propio sin afectar a un tercero. Listo. Entonces ya es una relación jurídica, jurídica, ¿sí? O sea, básicamente, en otras palabras, la libertad es respetar el derecho de los demás. O sea, la libertad es respetar el derecho de los demás. ¿Y cuál es el derecho de los demás? Porque ahí está la lectura de los derechos. Nosotros hablamos de derechos naturales o de verdaderos derechos frente a los derechos estatales o los falsos derechos. ¿Y a qué voy con eso? Los derechos no es algo que se inventa una constitución. Aquí que tenemos amigos de diferentes lugares, de Perú, de México, de, bueno, de varios lugares de Hispanoamérica. Me siento muy complacido en tenerlos como oyentes. El derecho no es algo que no lo genere la constitución particular. Aquí en Colombia la del 91. No, no, o sea, no es un papelito, llámese cualquier papelito, constitución, que haya surgido porque la constitución al final son acuerdos de los factores de poder. O sea, una constitución no es un acuerdo nacional. Una constitución es el fruto de un acuerdo de poder, de factores de poder que convergen en una carta. Pero estrictamente, cuando ustedes estudian el origen del constitucionalismo, el constitucionalismo era una forma de frenar el poder de la monarquía absoluta y que respetaran a los ciudadanos o a los súbditos en ese momento sus derechos naturales. Porque los derechos son no, o sea, digamos, no son fruto de la carta, no son fruto de la Constitución, sino son la naturaleza propia que se le debe a cualquier ser humano. O sea, usted tiene vida, no porque la Constitución le diga que usted tiene el derecho a la vida. Usted se le tiene que respetar la libertad, no porque diga que digamos, la Constitución diga que usted se le tiene que respetar la libertad. A usted se le debe que se le debe respetar su propiedad, sus cosas, no porque lo diga un papel llamado Constitución se le tiene que respetar sus cosas, sino porque precisamente por usted ser persona, por ser ser humano, se le deben unas cosas. Esa dignidad del ser humano es lo que habla el libertarismo, que de por sí viene fundamentada de la tradición bíblica. Por eso muchas veces se dice el que genera digamos, el liberalismo clásico en la primera etapa, ¿sí? Su fuente es la cristiandad. O sea, la cristiandad a nivel histórico es la que trae a través del concepto de la dignidad de la persona el concepto del derecho. O sea, se le debe a alguien porque es derecho, o sea, se le debe a alguien por el hecho de ser persona algo. Eso es el derecho. O sea, el derecho es una realidad natural del ser humano porque es ser humano, no porque nos lo diga un papel llamado Carta Magna o llame Constitución de X a B C año. O sea, no es porque lo dijo una constitución, yo le debo el respeto a la vida a Joana, a Juan Pablo, a Abel, a Pilar, sino porque son seres humanos. Y por consiguiente también me deben a mí el respeto a mi vida. ¿Sí? Y por consiguiente yo le debo el respeto a la propiedad de cada uno de ustedes y ustedes a la vez el respeto a mi propiedad. No es porque lo dijo un papel. Esa dignidad del ser humano, eso cuando se dice que los derechos son inalienables, o sea, son del ser humano, ¿sí? Lo que hacen las constituciones es reconocer esa realidad jurídica, no crearla, reconocerla. O sea, el origen propiamente de las constituciones es reconocer esa realidad, ese hecho jurídico. El problema es que la interpretación de la actualidad de 2025 y de estos años es que supuestamente las constituciones crean los derechos como una especie de piñata, de caja de Pandora, como una caja así cuando uno va en los diciembres a sacar los adornos para arreglar la casa,
como que eso fuera la Constitución, como una caja que uno saca derechos y uno dice, ah, bueno, entonces Joana tiene el derecho a la casa y derecho a la vivienda y el derecho al agua y el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho a la cultura y el derecho a la recreación y el derecho, como que fueran los derechos como una especie de piñata, como deseos por cumplir. Entonces, ¿usted qué más inventa? Por ejemplo, aquí teníamos una caricaturización y pasó en las elecciones a la presidencia del 2022. El candidato que perdió, que ya falleció, Rodolfo Hernández, él decía en sus propagandas, él decía, es que todo colombiano tiene derecho a ir al mar, aunque sea una vez en la vida. Entonces, lo que dice en esa palabra, lo que dice es como que el derecho fuera una especie de deseo. Ah, bueno, ¿y por qué no todos los colombianos tenemos el derecho, todos los peruanos tienen el derecho a ir a Japón? O yo me invento que todos los mexicanos tienen el derecho, todos los chilenos, todos los paraguayos tienen el derecho de ir a Rusia, o ir a China, o ir al Polo Sur. O sea, ¿quién decide a dónde ir, a dónde no ir? O sea, ¿usted lo que me está diciendo entonces es que el derecho es cualquier cosa? Esa es la interpretación actual de los derechos. Por eso es que el surdaje y el progresismo, su estrategia política es volver sus deseos, volver sus proyectos políticos en falsos derechos. O sea, los encubren en términos de derechos y por eso toda esta aberración del progresismo, toda esta aberración de la ideología de género, lo venden como que supuestamente fueran derechos sexuales, como que supuestamente fueran derechos de la niñez, como que supuestamente fueran derechos digamos, de las mujeres, ¿sí? Por eso es que venden el aborto como derecho. Y eso es falso, porque el derecho no es un deseo, no es algo que se inventa, no es algo que yo pueda crearlo y darlo. El derecho es algo que se le debe a la persona por ser persona. Y eso únicamente es su vida, su libertad y su propiedad. Eso es lo que se le debe a la persona por ser persona. Y ahí es donde, y ahorita les voy a dar una clave muy sencilla para ustedes determinar qué es un falso derecho y qué es un derecho real. Y es la siguiente. Si estuviéramos en una situación sin Estado o si estuviéramos en una situación, digamos, en una reunión presencial, todos mirándonos el rostro, todos nos debemos a nosotros mismos el respeto a unas cosas de nosotros mismos. Por ejemplo, yo no le puedo coger a Joana el celular o a Diana y cogérselo sin su permiso, me refiero. O sea, cogérselo y guardármelo. Joana, si ve eso, me dice, o Diana, si me ve eso, me dice, por favor, devuélvame el celular. O alguien no me puede coger, no sé a mí, la maleta, el computador, el portátil. O, por ejemplo, que yo coja a David y digamos, lo intente forzar a salir del salón. Me va a decir, espere, o sea, pídame el permiso. O sea, yo el derecho lo puedo exigir a la persona que tengo al frente, el verdadero derecho. O sea, usted puede exigir que le respeten su libertad. Usted puede exigir que le respeten sus cosas. Y usted puede exigir que le respeten su vida. Si alguien lo va a golpear o algo así, usted se puede defender. Usted puede exigir eso. En cambio, por ejemplo, un falso derecho, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho a la educación, que son falsos derechos. Ah, que son necesidades, claro, que ojalá todos las tuviéramos, claro, pero para eso se necesita la ciencia económica. Porque como son necesidades, la pregunta es cómo hacer que hayan muchas ofertas educativas. Ah, bueno, es la ciencia económica la que resuelve esa pregunta. Pero son falsos derechos, ¿por qué? Porque yo no puedo coger a Joana, o no puedo coger a Juan Pablo, o a Abel, o a Pilar, y le digo, Abel, deme mi derecho de estudiar una maestría. Deme el derecho, porque es que yo tengo, porque el papelito llamado Constitución ABCW me dice que yo tengo el derecho a la educación. Por consiguiente, yo quiero estudiar un doctorado. Deme el derecho a mí a estudiar, deme la plata, porque yo tengo ese derecho. Pues Juan Pablo me va a decir, o Abel, o Joana me va a decir, ah, bueno, pues démelo usted también a mí. O sea, yo también tengo el derecho a tener un doctorado, pues entonces usted también deme la plata para estudiar mi doctorado. Entonces, esos derechos, ¿a quién se los podemos exigir? O sea, esos falsos derechos, ya en terminología libertaria, como todos los el que le acabo de decir, la vivienda. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Abel, yo tengo derecho a la vivienda porque la Constitución, por ejemplo, Política de Colombia nos dicen en el artículo 8 que todo colombiano debe vivir dignamente en una casa. Entonces, deme esa casa. O sea, yo le exijo la casa a Abel. O la cosa está, el viaje a la playa, como decía Rodolfo Hernández. Entonces yo le digo a Pilar, Pilar, deme el pasaje de avión porque yo tengo derecho a ir al mar. Pues Pilar va a decir lo mismo hacia mí.
Ah, no, pues a mí también deme usted el pasaje, porque yo tengo el derecho al mar. O Abel va a decir, deme entonces una casa, porque yo tengo derecho a vivienda. ¿A quién es el único que le podemos exigir esos falsos derechos? Al Estado. O sea, esa es la forma como usted puede determinar qué es un verdadero derecho y un falso derecho. Los verdaderos derechos, usted los puede exigir a un tercero. Usted se los puede exigir al señor del Didi, del Uber. Usted se lo puede exigir al señor de la panadería. Usted se lo puede A exigir cualquiera y en a cualquier cualquiera. tiempo, época y lugar, ¿no? Independientemente Exacto. si es colombiano también y Total. O sea, usted, saliéndonos de esa esfera, digamos, de total. Estado O sea, hablando. claro. O Ok. sea, el derecho real, el derecho natural, usted se lo puede exigir a una persona de al frente. Usted le puede decir, ojo, ese carro es mío, ese celular es mío. O si me está jalando, venga, no me jale. O sea, usted puede exigir lo que se le dé a usted como persona. Por consiguiente, esos son los derechos naturales y por consiguiente los verdaderos y únicos derechos. Pero los falsos derechos son los que yo únicamente puedo exigirle al Estado, porque realmente nunca fueron derechos, fue deseos y necesidades vendidas con lenguaje jurídico, o sea, vendidas como derechos, pero son falsos derechos. Y ha sido tanto la estrategia de los zurdos y ha sido tanto la estrategia de los progresistas y de los estatistas que nos han terminado vendiendo, tristemente, el asesinato como derecho, como es el aborto. Precisamente porque cogen sus deseos políticos, sus deseos socioantropológicos, sus cosmovisiones y las venden con un lenguaje jurídico. Y obviamente terminamos en aberraciones como decir que existen los derechos trans, cuando un derecho trans es conceptualmente una aberración. Ni es derecho, ni es deseo, y simplemente como para ellos, ellos lo saben, pero para que ellos, digamos, tengan un fruto, una opción de éxito, tienen que venderla con lenguaje jurídico. Y la mejor forma de vender algo como lenguaje jurídico es llamarlo derecho. Entonces, por eso hay que dejar claro qué es un verdadero derecho y qué es un falso derecho. Y ya con este argumento podemos decir de manera fuerte y contundente que el aborto siempre va a ser un crimen. Aunque lo diga la Constitución, aunque lo diga la Corte Suprema, aunque lo diga la Corte Constitucional, aunque lo diga el politiquero de turno, siempre será un delito. ¿Por qué? Porque es un asesinato, porque se está afectando la vida de un no nacido. Y a ese no nacido se le debe la dignidad de ser humano. Por consiguiente, a ese no nacido se le debe su libertad y su vida en sí mismo, porque en ese momento pues no puede ejercer la libertad porque está en el vientre de la mamá, pero se le debe su dignidad de vida. Por consiguiente, si yo lo asesino, ya estoy afectando su derecho. Porque los derechos no nacen cuando la mujer da a luz y ahí aparece el ser humano. No, el ser humano es ser humano desde la concepción. Lo que hay es, el ser humano es un continuo, son etapas. Esa es una etapa, la etapa embrionaria, la etapa gestacional, la etapa de ya de bebé, la etapa, bueno, la etapa fetal, después la etapa de bebé, ya la etapa de niñez, adolescente, son etapas. La vida es una continuidad. O sea, la vida no nace porque lo dijo un papelito llamado Constitución cuando la mujer da a luz. Ahí no aparece el ser humano, ahí no aparecen los derechos que lamentablemente como la forma actual de interpretar la Constitución es como la que nos da los derechos, pues por eso ellos pueden decir que sí. Y la Corte Constitucional en Colombia, particularmente, ha permitido el asesinato de miles de niños que tienen responsabilidad, o sea, esa sangre y esa responsabilidad criminal la tiene la Corte Constitucional colombiana y por consiguiente también la Constitución colombiana. Entonces, a lo que voy es que una forma coherente y consistente para determinar que el aborto siempre será un crimen es el derecho natural porque es un argumento jurídico externo a la Constitución para decir ese crimen que usted está cometiendo es crimen por esta razón jurídica, porque se le está violando el derecho a la vida a ese no nacido. Y porque el ser humano se le deben, por el hecho de ser humano, se le deben unos derechos, como el de la vida, o como el de la vida, porque pues todavía no puede ejercer el de la libertad y el de la propiedad. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos. O sea, ser libertario es defender los derechos naturales. Ser libertario es defender la justicia. Ser libertario no es irme a una orgía 3 días, 3 noches con estupefacientes, con droga y terminar borracho. Eso no es ser libertario. Eso es ser esclavo de los deseos. Eso es otra cosa. Entonces, lamentablemente han caricaturizado el libertarismo como una especie de haga lo que quiera.
O sea, como de un voluntarismo sin límite, que yo quiero hacer esto, yo me quiero ir de viaje, yo quiero gastar, yo quiero tener todos los desenfrenos sexuales. Eso no es libertarismo. Eso es una persona esclava en términos de deseo. Bueno, triste. Se le tiene que decir, venga, así como las personas que son esclavas de la comida, así como son las personas esclavas de los juegos de azar, bueno, son hábitos negativos. Pero eso no es ser libertario. Ser libertario es defender la justicia, defender el orden natural. Y en otras palabras, defender que todos se les respeten los derechos verdaderos, que son vida, libertad y propiedad. Y desmentir todos esos falsos derechos que nos han vendido los progresistas y los estatistas a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo importante, lo primero. Lo segundo, qué pena. No, Antonio, hasta aquí, digamos, ha sido para nosotros muy clarificante poder comprender esa distinción entre esos derechos naturales que a veces nuestra Constitución no se pueden distinguir claramente, No, ¿no? no los Porque hablamos de distingue. los derechos fundamentales, sociales y colectivos, amparados por un estado de bienestar, y ahí veo en el preámbulo nomás, ahí amparamos, ¿no es cierto? Buscamos el amparo de Dios, pero al final estamos viendo que en su desarrollo estamos viendo una constitución más hacia el progresismo, más hacia la izquierda, haciendo exigir unos derechos que, como tú mencionas claramente, no son unos derechos naturales. Entonces terminamos volcando a toda la sociedad para que todo el mundo reclame temas como la salud, como la educación, como el trabajo, como la vivienda, derechos que debería otorgar el Estado, ¿no? Y que son falsos derechos. O sea, por su naturaleza son falsos Que derechos. son Y eso no significa que no sean importantes. Claro, yo quisiera que todos tuviéramos vivienda. Yo quisiera que todos tuviéramos automóvil. Yo quisiera que todos tuviéramos un smartphone y un iPhone. Ah, no, pues sería la maravilla. Pero es que eso no se decreta. O sea, usted no decreta la riqueza. O sea, por ejemplo, Colombia tiene 50 millones de personas. Bueno, lo ideal es que todas esas 50 millones de personas tuvieran casa. Ah, no, pues maravilloso. Y póngale finca. ¿Sí? Y póngale la ida al mar, como dijo Rodolfo. Pero es que las cosas se producen. O sea, las cosas no aparecen debajo de los árboles. O sea, las cosas no se decretan porque lo dijo un papelito llamado Constitución o un decreto presidencial. Alguien tuvo que haber hecho la casa, alguien tuvo que haber hecho el iPhone, alguien tuvo que haber hecho el salón de clases, el marcador, el tablero. Por consiguiente, esas preguntas que son necesidades, las necesidades, la respuesta la tiene la ciencia económica. ¿Y la ciencia económica que busca? ¿Cómo combatir la escasez? Y la forma que la respuesta de la ciencia económica es a través de los factores de producción. Se necesitan factores de producción, que es el capital y el trabajo, y la relación de ellos. ¿Y eso cómo se llama? Para que haya abundancia de cosas, pues el libre mercado. Entonces, la respuesta para que haya bastantes viviendas, para que haya bastantes casas, para que haya bastantes centros de salud, es el libre mercado. Porque la forma como a través del mecanismo o a través sí, del mecanismo del ánimo de lucro, la función empresarial genera a través de la inversión un riesgo de capital, invierte en unas actividades, ofrece bienes y servicios que están determinados por las preferencias de la demanda. Y así se mira a través del sistema de precios qué es lo que más valoriza la sociedad en un momento y en otro momento. Y así se satisfacen esas necesidades, porque las necesidades a veces son circunstanciales, cambian a lo largo del tiempo, lo que nosotros estrictamente llamamos las preferencias. Las preferencias cambian a lo largo del tiempo. Entonces a lo que voy es que la riqueza no se decreta, se hace, se construye, se trabaja, es con su esfuerzo, con trabajar, con madrugar, con levantarse, no se decreta, ¿sí? El problema es que la modernidad se ha hecho, y es lo que la segunda parte de la conferencia, es que el Estado, supuestamente, y ahí es donde la importancia de la charla de hoy, ha sustituido la última autoridad. ¿Y a dónde voy con eso? En la Edad Media, y ahorita que estamos viendo un curso muy interesante en Academia Libertaria sobre la importancia de la Edad Media ha tenido bastante, digamos, bastante mala prensa y bastante lo que se llama leyenda negra. O sea, una situación que todos eran como contra todos, donde habían unas injusticias terribles, una pobreza absoluta, una esperanza de vida cortísima, cosas que oscuro, sí, un tiempo el oscuro, ¿no es oscurantismo, cierto? un tiempo el Ah, oscurantismo, y en términos como de, obviamente, de elementos de medicina, de elementos de tecnología, obviamente eran precarios. Uno no va a decir, no, sí, estaban avanzadísimos, no, eso es evidente. Pero la Edad Media, en términos de derecho,
fue uno de los mejores momentos de la historia en términos de derecho. ¿Y por qué? Porque el derecho, la autoridad del derecho, o sea, la fuente del derecho, o sea, quien creaba la norma, no era el poder político. O sea, un príncipe, un rey, no hacía las leyes, se sometía a las leyes. ¿Y dónde? ¿Cuáles leyes? Pues muchas ancladas en el derecho natural, otras como fuentes de la iglesia, o sea, la iglesia, en este caso la iglesia católica en Occidente, después pues con el primer cisma ortodoxo y después con la reforma protestante, pues las diferentes autoridades eclesiásticas determinaban algunas fuentes de derecho y también había muchas relaciones civiles de fuentes de derecho, acuerdo entre comerciantes, algunos profesores de universidad, algunos doctores de derecho, eran los que determinaban las reglas de la sociedad, razón por la cual esa facultad o esa competencia no le competía, valga la redundancia, a la figura del príncipe o a la figura del poder político. Ya nosotros diríamos a la figura del Estado. Entonces, la fuente del derecho era libre. Y eso que, o era, digamos, relativamente libre, o sea, descentralizada, llamémoslo así. ¿Y eso qué significa? Y aquí me parece muy interesante que, pues, yo sé que la mayoría son confesionales, son personas de fe, y aquí hay una cuestión muy importante, y es una distinción entre las leyes y el concepto legislador. Acuérdense en que en Josué, ¿sí? En los temas de después del Antiguo Testamento, Josué y jueces, ¿sí? Ahí, en ese momento de la historia, sí que no existía la figura del rey, sí, que no existía Saúl, que no existía David, o sea, la parte previa. Hay un pasaje muy, muy importante donde quien determinaba la forma, las reglas, y es lo importante y es lo que quiero que vean, qué ha pasado con el Estado moderno. Ustedes saben, como creyentes y confesionales que la mayoría son, que quien legisla, ¿quién es? O sea, quien crea la norma, ¿quién es? Dios. O sea, Dios es el legislador. El hombre es juez, o sea, administrador de esa legislación. O sea, el hombre no crea las leyes, el hombre administra las leyes creadas. Eso se llama la función del juez. O sea, el juez no es el que crea leyes, el juez es el que administra las leyes o normas creadas por el que tiene poder legislador eh, original y no solamente original, sino justo y natural, que sería Dios. Razón por la cual Dios legisla, el hombre administra esa justicia a través de los jueces. Entonces, esto es importantísimo, porque eso es lo que ha pasado últimamente con el Estado moderno. ¿Qué ha pasado? Acordémonos, Dios legisla, es el que crea las leyes y el hombre las administra. Eso, por ejemplo, en la Edad Media, relativamente algo, obviamente, con matices, pero similar. O sea, las diferentes unidades políticas no creaban las leyes, se sometían a las leyes. ¿Y de dónde salían esas leyes? Eran en su mayoría constitucionarias, o sea, por costumbre. Entonces se le generaba una costumbre y se formaba una norma. Así acuérdense del libro de los jueces. En ese momento, el rey no era el que creaba, David no creaba, o Saúl no creaba la norma, sino se sometía a la norma dictada por Dios, por las escrituras. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay un momento que hay un texto que es el fundacional del Estado, que se llama el Leviatán. Leviatán lo escribió un señor que se llama Hobbes. Y Hobbes lo que dice es que el príncipe, o sea, el poder político, es el que tiene que apropiarse del derecho, de la legislación, o sea, de la creación, no de la administración de las leyes, sino de la creación de las leyes. Y eso es peligrosísimo. O sea, en ese momento era que, acuérdese, las leyes, uno se sometía a la ley, no la creaba. Y los jueces administraban leyes, no creaban leyes. Este personaje dice, no, espere, el príncipe tiene que para mantener su poder y ser absolutamente soberano, él tiene que también ser legislador, o sea, tiene que crear la ley. Y otro personaje más siniestro, que es el personaje donde vivimos o sea, que yo digo eh, que tristemente gracias a este personaje vivimos en una tiranía. Bueno, ahorita actualmente vivimos en la tiranía que decía Bastiat, una tiranía jurídica, y se llama Rousseau. Rousseau se inventó una cosa y es que él quitó
de la ecuación a Dios y dijo que quien salvaba al hombre era el mismo hombre, pero era el hombre legislador. Entonces él habla del que al hombre, supuestamente la sociedad lo corrompía, y que por consiguiente al hombre lo podía salvar el mismo hombre, pero el hombre, por decirlo así, una especie de ángel, entre comillas, que era el hombre legislador. O sea, él dio a través de esa mentira llamada contrato social, él dio las herramientas conceptuales para el fundamento de la monopolización del derecho y la monopolización del poder legislar de los estados modernos. O sea, de donde viene ese concepto de que el Estado puede decir si matar bebés es correcto o no. Quien le dio ese poder es este personaje a través de ese concepto del contrato social y ese concepto del hombre legislador. O sea, ese concepto del hombre legislador que se inventó Rousseau fue lo que más nos dañó a la modernidad y nos dañó todas estas generaciones y estos siglos, ¿sí? Porque permitió que los hombres ya no se sometieran a la ley, sino que crearan las leyes. Y eso es terrible, porque actualmente unos pocos magistrados o unos pocos parlamentarios, aunque sean 300, como en el caso de Colombia, o sean 200 en otras cámaras, sean los que crean las leyes. Y eso se llama el poder legislativo. Y eso es terrible porque estas personas deciden sobre 50 millones de personas en el caso colombiano, o no sé cuántas personas en Perú, 30, qué pena, se me escapa el número, 30, 35. O sea, 50, 100, 200, 300, 500 personas, o en las cortes que siempre son 9, 12 magistrados, 11 magistrados, terminan decidiendo la vida, sobre la libertad y sobre la propiedad de la población, como dioses. Sustituyeron a Dios en términos de que crean las leyes. Ya no se someten a las leyes, las crean. Y ese es el peligro del Estado moderno, que el Estado moderno faculta a que llegue al poder, o sea, al que llegue a ser nombrado eh, bueno, juez supremo de la República, o sea nombrado senador, o sea nombrado parlamentario, congresista, como se llame en cada región particular, detente el poder de crear las leyes. Entonces llega una señorita ecologista y dice que a ella le parece que las rocas deben tener derechos y que las matas tienen que tener derechos y que los ríos tienen que tener derechos y le inventa los derechos a las matas, a los ríos y a las piedras, porque tiene el poder de hacerlo. O llega otro personaje y dice que, por ejemplo, aquí la sobrina de Ingeniero Betancourt dijo que ella quería llegar al Congreso para cedular a todos los animales. Entonces ella quería que todos los animales tuvieran cédula y que tuvieran los mismos derechos como los seres humanos. Ah, ¿por qué puede hacer? Porque tiene el poder de hacerlo. O sea, estamos en el reino de la arbitrariedad. Estamos en el reino donde cualquiera se invente cualquier cosa y lo hace una ley. Ah, entonces, por ley, yo que supuestamente me veo como trans, entonces obligo a la otra parte de la población a llamarme lo que no soy, so pena de meterlos a la cárcel, so pena de llamarlo crimen de odio y so pena de no sé cuántas cosas me invente porque tengo el poder de hacerlo. Quien le dio ese poder conceptualmente hablando fue la teoría de Rousseau y la teoría de Thomas Hobbes. Ellos dos, el Leviatán y el contrato social, son los que fundamentan esa mentira que vivimos y padecemos, que es la tiranía de las leyes. O sea, actualmente las falsas leyes que nos gobiernan son tiránicas, porque no son fruto de las relaciones naturales de los seres humanos, que serían las leyes justas, las leyes de Dios, sino son fruto del poder, del poderoso que llegue. Y la última camada de los poderosos se llaman los progresistas. Entonces, las progresistas comandan el Estado actualmente, el Estado de Perú, el Estado de Ecuador, el Estado de Colombia, el Estado argentino. Ahorita, pues bueno, hubo un relevo, afortunadamente, con Milei. Bueno, el Estado de Chile, por ejemplo, con Boris, el Estado venezolano con estos chavistas. Entonces, comandan el Estado y ponen las leyes que quieran. Entonces, ponemos la ley que si usted piensa diferente a lo mío, yo lo llamo fascista. Entonces, la ley antifascista. Pongo y digo que voy a prohibir la carne. Entonces, o prohíbo el azúcar, o prohíbo el combustible fósil, o sea, lo que se les ocurra, porque tienen el poder legislativo. Entonces, una persona confesional debería decir, espere, es que el Estado usurpó a Dios, sustituyó a Dios. ¿Por qué? Porque reemplazó la facultad que solamente tenía, que le compete a Dios, que es legislar. O sea, Dios es el que legisla. El hombre se somete a la ley. El hombre no crea la ley. En cambio, actualmente, el Estado crea las leyes.
Por eso es que no por nada Hobbes llamó a el invento que se estaba ideando, lo llamó el Leviatán. Ese nombre Leviatán no viene de gratis. Leviatán es una figura demoníaca, ¿sí? Bíblica, demoníaca, que era, digamos, un demonio que se enfrentaba a otro demonio que era el Behemoth, ¿sí? El Behemoth. Eran dos figuras demoníacas que se enfrentaban las unas y Leviatán le ganaba al Behemoth y él lo que representaba supuestamente era que el Behemoth era supuestamente esa situación de anarquía, de caos, de naturaleza, de todos contra todos, y que supuestamente este poder soberano, llamado Leviatán, que tenía todos los poderes, el legislativo, el de confiscación, el del uso de la fuerza, el de conscripción, el de emisión, el de curso forzado, el de el uso de la tierra, el POB, el monopolio de la extracción de hidrocarburos, el del espacio electromagnético, el marítimo, etcétera, esos monopolios los detentara un solo poder, como última autoridad. Y eso lo llamó Leviatán. Y como tal, el Leviatán es un demonio. Y no por nada el Estado tiene el nombre de Leviatán. Entonces lo que terminamos y tristemente con todos los ritos de el saludo a la bandera, los ritos de cuando un presidente toma posesión, son un culto a ese Leviatán. O sea, el culto moderno es al Estado. Esa es la religión de la modernidad. Y quienes la fundaron, sus sacerdotes, se llamó Rousseau, se llamó Thomas Hobbes. Y después Marx con sus nefastas teorías, le dio la tercera patica a eso. Entonces, lo que estamos actualmente, estamos viviendo como el Estado moderno es la religión de la modernidad y que tristemente se ha logrado consolidar a través de estos últimos 500 años después de Westfalia, 1648, hasta el día de hoy.